Hola gente, aquí estamos una vez más grabando un nuevo episodio de Eli de Cerca. Hoy me acompañan Adrián Fernández, asesor, economista, asesor aquí en el despacho. Katy Phillips, que es mi jefa de despacho, ya ustedes los conocen a ambos. Por cierto que Adrián entró a trabajar en la fracción ad honorem, haciendo una pasantía, y nos dimos cuenta de que sirve para dos o tres cosas, y entonces terminó contratado aquí, ¿verdad? Entonces, hacerle llegar el mensaje a los jóvenes de que si les interesa hacer pasantías aquí en la Asamblea Legislativa, en el despacho siempre, en el despacho y en la fracción, siempre podemos usar la ayuda que nos pueden brindar. Sacan mucho provecho las personas que han hecho esas pasantías y nosotros aprendemos muchísimo de los jóvenes y nos ayudan de verdad que montones, así que pues quería aprovechar para meter ese comentario por ahí. No sé de qué vamos a hablar hoy, pero me pusieron a la plana mayor, así que me imagino que aquí me van a acribillar. Démosle viaje. Bueno, quiero que hablemos hoy de liberalismo, pero no como una conferencia política de qué significa el liberalismo, sino cómo se ve ese liberalismo, cómo se ve tu filosofía liberal progresista en la práctica en temas nacionales. Entonces, estas semanas ya van varias, hemos estado en temporada de presupuesto. Ajá. Y ayer, por ejemplo, se votaron un montón de mociones. ¿Cuántas, Adrián? Ayer llegamos a 80 mociones. 80 mociones. Entonces, algunas de ellas quisiera, ¿verdad?, que las veamos, cómo las votaste y cómo las justificaste, desde cómo ves vos esa asignación de prioridades, que siempre has dicho, ¿verdad?, que el presupuestar es asignar prioridades al final. Es correcto. Y uno puede tener muchas intenciones de gobierno, pero al final de cuentas tiene que escoger cuáles son las importantes a las que les vas a poner plata. Entonces quería como que revisemos un poquito algunas de esas votaciones y justificaciones que diste desde el punto de vista de cuáles son esos principios liberales que estás defendiendo. Entonces tal vez hablemos de las mociones para dar más dinero a educación. Empecemos por ahí. Ok. Sí, ayer votaste a favor varias mociones que van a asignar recursos a comedores escolares, transporte de estudiantes, colegios científicos. He escuchado en otras ocasiones, en otros foros afuera de la Asamblea, a mucha gente decir que ser liberal es ser opuesto a todo lo que sea público y que cualquier cosa pública, apoyar cualquier cosa pública, incluida la educación pública, de alguna manera no es compatible con el liberalismo. Yo no estoy de acuerdo personalmente, pero creo que vos nos puedes elaborar muchísimo mejor cuáles fueron tus principios liberales a la hora de apoyar estas mociones para educación y cuáles fueron tus objetivos. Bueno, yo creo que, a ver, la gente a veces tiende a echarnos a todos en un mismo saco, ¿verdad? A los liberales, a los libertarios, incluso a los anarcocapitalistas, ¿verdad? Ciertamente, pues, uno le pregunta a un anarcocapitalista, va a decir que todo en lo que se meta al Estado está mal hecho. Si uno le pregunta a un libertario, los libertarios son liberales con paranoia, que creen a ver, a nosotros los liberales no nos gusta mucho el Estado. Entendemos que es una necesidad para organizar la vida en sociedad, ¿verdad? Y que su papel debe ser limitado. Creemos en un Estado pequeño y eficiente que no esté metido en las cosas en las que no debe estar metido. La gran pregunta es ¿en qué debe estar metido? Y ahí es donde tenemos diferencias los libertarios con los liberales. Ellos dirían, no, el Estado no tiene que estar metido del todo en educación, no tiene que estar metido del todo en salud. Recordemos que el movimiento libertario, cuando existía en sus primeras campañas, propuso cerrar la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido nosotros somos un poco más pragmáticos. A mí enséñenme un país del mundo que haya resuelto el reto de darle educación de calidad a todos sus ciudadanos a punta de mercado. Y cuando me enseñen ese caso de éxito, me convencerán de que se puede hacer sin el Estado. La realidad es que no hay un solo país del mundo que lo haya hecho. Cuando la educación se deja solo en manos del mercado, termina siendo una educación para la gente pudiente, porque la educación de calidad es cara. Y entonces puede haber en el mercado educación buena y educación mala, pero entonces el Estado o la sociedad como un todo está fallando al
digamos, entronizar las diferencias preexistentes, ¿verdad? Porque si uno tuvo la suerte de nacer en una familia acomodada que lo pudo mandar a un colegio privado y salir con una buena educación, y otra persona no tuvo esa suerte y tiene que ir a un colegio público malo, entonces el ciclo de pobreza se perpetúa. Entonces, los liberales, por lo menos en el PLP, creemos que el Estado tiene un papel que jugar en la educación, no necesariamente el papel que juega hoy. Si hay algo que está demostrado es que el Estado es un pésimo administrador, pero el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación de calidad para todos, cosa que no estamos haciendo en Costa Rica, no lo estamos haciendo. Claro, sobre todo porque la educación es también el acceso a oportunidades más tarde en la vida. Así es. ¿Verdad? Y entonces si nosotros creemos que todo el mundo tiene que tener libertad para hacer lo que quieran con su proyecto de vida, de ahí sí, pero no todos nacemos en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces hay gente que uno le puede decir, de ahí sí, es libre de hacer lo que quiera, pero si no tiene las herramientas, si nunca tuvo acceso al conocimiento, si nunca tuvo acceso a adquirir habilidades, su libertad está muy limitada, porque entonces tiene solo una o dos opciones para ganarse la vida. Entonces la educación es una herramienta que da libertad, abre puertas. Y por eso es que es, para mí, como liberal, importante que el Estado garantice que esas libertades se le van a dar a todos los niños, sin importar si nacieron en condiciones, ¿verdad?, de más pobreza o más pudientes. Y ojo las mociones que mencionaste, mociones para darle más recursos a comedores estudiantiles, a transporte. Estos son dos de los servicios que reciben los estudiantes más desventajados en Costa Rica. Que provienen de familias que no pueden darles los 3 tiempos de comida, por ejemplo. Por eso se les atiende en un comedor escolar. Que los padres no tienen cómo llevar a los chiquitos a la escuela. No siempre la escuela queda a 3 cuadras de la casa para poder llevarlos a pie, ¿verdad? No siempre los papás están en la casa a las 6 de la mañana para despertar al chiquito y llevarlo a la escuela. A veces trabajan, por ejemplo, de guardas de noche o tienen algún otro tipo de trabajo que los obliga a salir de la casa a las 6 de la mañana. Entonces, estos son 2 servicios básicos que son para los estudiantes de los estratos socioeconómicos más pobres del país, ¿verdad? Y el gobierno actual ha venido haciendo una desinversión brutal, atroz, salvaje en materia de educación. Yo siempre he sido muy crítico del tema del 8% para la educación. Yo creo que poner en la constitución política que la meta es gastar, porque la meta es gastar, no es invertir, el 8% del PIB en la educación no nos garantiza educación de calidad. De hecho, históricamente, si uno hace el análisis, a finales de los 90, mediados finales de los 90, digamos en la segunda mitad, se aprobó una reforma constitucional para poner que el 6% del PIB se destinara a la educación. En esa época se dedicaba alrededor de un 4%. Entonces era un aumento de 50%. Años después, a principios de la década de los 2000, se aprueba una nueva reforma constitucional, se eleva del 6 al 8. Pero en ambos casos la meta era gastemos más plata. Y lo que terminó sucediendo fue que entre el 2007 y el 2013, por ejemplo, se duplicó el salario real de los maestros, maestras, profesores y profesoras. Eso no está mal, eran muy mal pagados. Y todavía hay algunos en la primaria que son muy mal pagados. Pero de la mano de eso no vino ningún otro cambio. No se exigió, por ejemplo, le vamos a dar un aumento salarial significativo a cambio de rendición de cuentas, a cambio de someterse a pruebas de resultados, ¿verdad? Que podamos monitorear cómo su trabajo está impactando positivamente la vida de sus alumnos, ¿verdad? Y entonces 3/4 partes del aumento de la inversión en educación se fue en 2 rubros: aumento de salarios y crecimiento de la planilla. Y muy poquito se dejó para mejorar infraestructura, prácticamente no se han cambiado los programas educativos, y por el contrario se han ido tomando ciertas decisiones que debilitan aún más la educación. Eliminar las pruebas nacionales. Si la queja era que el examen de bachillerato no servía para nada porque estaba mal elaborado, elaborémoslo bien.
Pero es que si usted no tiene una prueba estandarizada para medir el avance de todos los estudiantes a lo largo y ancho del país, no sabe cómo están saliendo. Hasta que llegan a la universidad y los rectores nos vienen y nos dicen, mire, están llegando tan mal preparados los muchachos que tenemos que hacerles cursos de nivelación. Necesitamos más plata para nivelarlos. Y yo me pregunto, digo, ¿sabe? ¿Por qué le tengo que dar más plata a las universidades para que hagan lo que no hicieron los colegios? Démosle la plata a los colegios para que los colegios lo hagan bien hecho, ¿verdad? Bueno, perdón, no, hablas de la plata de las universidades y quisiera que nos enfoquemos en eso porque ayer sucedió algo muy interesante. Había una moción de Liberación y el Frente Amplio, si no me equivoco, para darle un 2% de aumento al Fondo de la Educación Superior, el famoso FES. Esa moción no pasó. Entonces, ¿cuáles opciones hay ahora para darle al FES y qué está sobre la mesa? Bueno, empiezo por aclarar que estamos grabando esta conversación jueves al mediodía, un poquito antes de la hora del plenario, y hoy en la noche va a haber una sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios. En total se presentaron 110 mociones al presupuesto. Como dijimos al principio, el día de ayer hubo 2 sesiones, una de 12 mediodía a 3 de la tarde y la otra de 6 de la tarde a 9 de la noche, y logramos sacar 80, todavía nos faltan 30. Pero entre esas 30 hay, no sé, 4 o 5 mociones que tienen que ver con el FES, y la discusión de esas se va a prolongar. ¿Cuáles mociones están vivas? Bueno, nosotros presentamos 2, dándole al FES un aumento del 0,81%, y ahora explicamos por qué, pero un aumento del 0,81%. Son 2 mociones porque en una nosotros proponemos tomar el dinero de los recursos que son destinados a pagarle al CAF, la Corporación Andina de Fomento, aquella famosa membresía de lujo que este gobierno se emperró en pagar. Estamos pagándole $300 millones al CAF para tener acceso a endeudar al país en $5.500 millones de deuda nueva. El gobierno dice que el objetivo de ellos es bajar el nivel de endeudamiento del 60% para relajar un poquito la regla fiscal. Pero ¿cómo van a bajar del 60% si quieren endeudarse en $5.500 millones más? Entonces nosotros lo que decimos es, esos $300 millones nos servirían muchísimo para reforzar la seguridad, la educación, etc. Desde el año pasado venimos dando esa lucha. Entonces, en una moción propusimos hacerlo con dinero del CAF. Pero como sabemos que el resto de los diputados se tragaron el Kool-Aid, digo, de las demás fracciones, excepto los del PLP, se tragaron el Kool-Aid de que poder endeudarse en $5.500 millones más es una cosa buena para el país, no nos iban a aprobar la moción tomando los recursos del CAF. Entonces presentamos una idéntica, dándole el 0,81% de aumento al FES, pero tomando los recursos de la partida de intereses, que por cierto, históricamente esa partida de interés el gobierno la presenta inflada, y en estos 2 años anteriores de este gobierno, a final de año han sobrado cientos de miles de millones de colones en esa partida, a pesar de que los diputados han aprobado tomar dinero de ahí para otros gastos. Y siempre al final de año sobra un montón de plata. Ahí sí te puedo interrumpir, nada más para irse por explorar esta tangente muy rápidamente, muy brevemente, antes de entrarle lleno al tema del FES, de los intereses de deuda interna. Se ha criticado en el pasado desde el Poder Ejecutivo a los diputados por agarrar recursos de esta partida, y aquí creo que vale la pregunta, ¿por qué Nubia Acosta presentaría esa partida tan sobreestimada? Y después, ¿cómo se justifica entonces agarrar esos recursos para los diferentes programas que se aprueban en el presupuesto aquí en la Asamblea? Le agrego a eso que de hecho en el primer año, yo me acuerdo bien, Eli, que en el PLP peleamos bastante. Vos peleaste bastante para que no se tocara la partida de intereses, sí, ¿verdad? Pensando que en efecto, ¿verdad?, se iba a necesitar esa plata para poder honrar los intereses de la deuda. Así es. Y al final la evidencia te hizo cambiar de opinión porque en efecto sí sobró un montón de plata de intereses. Ayer Pilar Cisneros en la comisión hizo un comentario muy revelador, y ella dijo, el país tiene muchas deudas y lo más importante es honrarlas.
Y ojo que yo nunca le voy a decir a nadie que no tenemos que honrar esas deudas. Si el día que dejemos de pagar una sola de esas deudas, la calificación de riesgo de Costa Rica caería estrepitosamente, con lo cual se encarecería mucho el crédito, con lo cual el déficit fiscal se dispararía, con lo cual no alcanzaría la plata, pero ni siquiera para tener los policías que tenemos hoy, mucho menos para contratar más policías ante la creciente inseguridad. Y yo tuve que recordarle a doña Pilar que hay deudas de diferente naturaleza. Y la deuda principal que nos tiene que preocupar a nosotros como políticos es la deuda con los costarricenses. La deuda, sobre todo con los costarricenses que están en peores condiciones, que han sido histórica y tradicionalmente olvidados o abandonados por los gobiernos. Y esto incluye un montón de cosas, ¿verdad? Esto incluye las provincias costeras, la zona norte-norte, la zona sur-sur, pero esto incluye también regiones del país que podrían ser perfectamente prósperas si tuvieran una buena infraestructura para llegar y salir de ahí, y de ahí a veces uno tiene que hacer una vuelta de 2 horas y media. Vayan a Río Cuarto de Grecia. Yo no sé si hay 30 kilómetros de Grecia a Río Cuarto, pero no se hacen menos de 2 horas. Bueno, ya Río Cuarto es un cantón, ya no es Río Cuarto de Grecia. Sí. Era Río Cuarto de Grecia hasta hace unos años, ¿verdad? Yo la entrada de Río Cuarto, pero por Vara Blanca. Bueno, por Vara Blanca, por Naranjo, por donde sea, ¿verdad? Pero sí se tardan un montón de tiempo en llegar. Es lejos. No es lejos. Sí. En distancia no es lejos, pero no hay infraestructura. Claro. Tenemos el ejemplo de Pejivalle y Tucurrique, que son parte del cantón de Jiménez, que la cabecera del cantón es Juan Viñas. Lo que pasa es que para llegar de Pejivalle a Juan Viñas, que están en el mapa, usted los ve, están pegados. Pero en la vida real hay 600 metros de altitud de diferencia entre Pejivalle y Juan Viñas. Y la única calle que hay es una calle que el ICE construyó cuando estaban construyendo alguna planta eléctrica ahí en la zona. Es una calle de lastre, yo la recorrí una vez, es una calle de lastre así, ¿verdad? Con una inclinación, yo no sé de cuántos grados, ¿verdad? Pero es una cosa brutal la inclinación. Ahí solo con doble tracción, siendo muy audaz, y un buen carro, sí. No cualquiera. Y entonces, para llegar de Pejivalle a Juan Viñas, por ejemplo, para ir a hacer un trámite en la municipalidad, hay que salir o por Cachí, o hay que salir por Turrialba, y creo que son 6 kilómetros, la distancia medida en línea recta, me parece que son 6 kilómetros desde Pejivalle a Juan Viñas. No se dura menos de 1 hora y media. Pues sí, imagínate para la gente que tiene agua municipal, para ir a pagar el recibo del agua. Para ir a pagar el recibo del agua, para ir a pagar el huequito en el cementerio o lo que sea, ¿verdad? Entonces, poblaciones, voy a decir, discriminadas desde la política pública hay un montón en Costa Rica. Y esa es una deuda que los políticos tenemos, y para mí esa es la primera. Sí, por mí no votó el Bank of America, por mí votó gente de carne y hueso, ¿verdad? Y dentro de esa gente de carne y hueso hubo gente que no vive bien, sí. Y hubo gente que vive bien, ¿verdad? Pero mi primera obligación es con las personas. Y creo que esa es la explicación de por qué meten ese colchón en la partida de intereses. Yo he cambiado muchas opiniones, no solo esa con respecto a la partida de intereses. Yo al principio decía, no tenemos ministro de Hacienda porque el presidente es el ministro de Hacienda. Hoy yo creo que nosotros no tenemos presidente, pero tenemos ministro de Hacienda. Y entonces cuando no hay presidente diciéndole al gobierno, esta es la ruta que queremos, y el ministro de Hacienda es el que define las prioridades en el presupuesto, el ministro de Hacienda al final de cuentas es un contador, y el contador tiene que hacer que los números le cierren a final de año, ¿verdad? Y entonces él dice, recortémosle la educación, recortémosle a seguridad. ¿Por qué? Porque son los ministerios con los presupuestos más importantes. Educación, seguridad y obras públicas. Ahí es donde se recorta. Y eso lo que nos demuestra es que no tienen las prioridades claras. Tenemos a la educación cayendo en barrena, ¿verdad? Cayendo en caída libre. Tenemos una situación de inseguridad cada vez más preocupante y tenemos una infraestructura
bastante deteriorada y bastante atrasada, y de ahí se están tomando algunas decisiones. Están avanzando en obras de infraestructura, se está avanzando en algunos proyectos que ya venían de antes. Yo no voy a hacer la crítica de que es malo porque venían de antes. No, qué dicha que les dieron continuidad y están avanzando. Pero hay muy poco desarrollo de obra nueva. El próximo gobierno no se va a encontrar una cartera de proyectos lista para desarrollar, porque ningún proyecto de infraestructura nace y se termina en un mismo gobierno. Son de plazo más largo. Pero entonces, cuando uno ve que ahí es donde están recortando, tenemos que en la secundaria entre el 50 y el 70% de los muchachos abandonan las aulas. Ojo lo que estoy diciendo, de cada 100 niños que entran a primer grado, alrededor de 70 no se van a graduar del colegio, sí, ¿verdad? Y los perdemos en octavo y noveno. Los perdemos en octavo y noveno, sobre todo, ¿verdad? Y de ahí son muchachos que salen a la calle. Sí. Y en la calle son presas fáciles del narcotráfico. Entonces de pronto uno los ve tal vez vendiendo drogas en las esquinas, etc. Y entonces eso abona a la inseguridad. Vean lo que se ha denunciado en las últimas semanas. Ahora ya están reclutando niños de 10 años. Ay, no. Niños de 10 años para hacer la venta de la droga, el menudeo, en los búnkeres. Entonces estamos perdiendo a los jóvenes del sistema educativo de la mano que estamos debilitando al sistema educativo. Decía yo que yo no estoy casado con el 8%, pero lo cierto es que nosotros llegamos en algún momento, tal vez antitos de la pandemia, a invertir casi el 8%, 7,70, una cosa así, del PIB en educación, y para el próximo año el presupuesto viene con un 4,9. Ahí hay una desinversión enorme. Sí. Ahí si te puedo interrumpir, creo que esto que estás mencionando de la crisis educativa en primaria, secundaria, va muy de la mano con tus posiciones con todo el tema del FES. Porque vos ayer en la comisión dijiste algo muy interesante. Cuando empezaste tu intervención decís, yo no quiero entrar en ese jueguito de querer debilitar la educación superior. Pero que también has mencionado en el pasado que la verdadera crisis educativa está en primaria y secundaria. Y preescolar. Y preescolar. Y por ahí ha ido tus argumentos con todo el tema de educación. De hecho, ahora al principio de esta conversación hablábamos de estas mociones que aprobaste para incrementar recursos precisamente en preescolar, primaria y secundaria. Pero está todo el tema del FES. Vos propones un 0,8. Hay otras propuestas sobre la mesa de un 1, un 1,5, un 2%. Tal vez nos puedes elaborar un poquito, primero que todo, tu posición con la educación superior de este país, si es que vos estás a favor o en contra, porque esto es algo importante precisamente por lo que hablábamos al principio de que hay gente que discute sobre los liberales, que somos opuestos a todo, sí, o que queremos cerrar todas las universidades queremos privatizar públicas. O cerrar todo, y también sí. después de esa explicación, entrar al tema del monto, ese 0,8, ¿de dónde viene? Ok. Sí, yo empecé mi intervención diciendo eso, que yo no quería entrar en ese jueguito de los que quieren destruir a la educación. Porque aquí en la Asamblea Legislativa navegamos entre aguas revueltas, aguas procelosas. Por un lado la izquierda, desde el Frente Amplio hasta Liberación Nacional, que si uno no le da todo lo que las universidades piden, es que uno está en contra de la educación superior. Y por el otro lado, el gobierno, que en vez de sentarse a negociar con los rectores para ponerse de acuerdo y darles un monto que sea aceptable para ellos y manejable para las finanzas públicas, dice, rompemos las negociaciones y le tiramos ese churuco a la Asamblea. Y de ahí da la impresión de que al gobierno sí no le importa lo que pase con las universidades, si les va bien, si les va mal, ¿verdad? Yo soy defensor de la educación superior pública, soy producto de la educación superior pública. Yo me gradué de la UCR, yo soy economista de la UCR, cosa que el presidente no es. Y después hice mis maestrías, una en una universidad privada aquí en Costa Rica y la otra en una universidad pública en Estados Unidos también, una universidad estatal, ¿verdad?
Tuve la suerte de que conseguí una beca Fulbright que me dio el gobierno de Estados Unidos para poder ir a hacer esa maestría. Y yo creo que la educación superior cumple un papel muy importante. Cumple un papel tal vez de elevador en el tema de movilidad social, ¿verdad? Para el joven que llega a la universidad y tal vez viene de un origen muy humilde y tuvo la oportunidad y los papás que lo hicieron mantenerse en el colegio y puede llegar a la universidad, ahí se rompe el ciclo de la pobreza. Esa persona ya, como mínimo, va a tener un empleo decentemente pagado, que le va a permitir vivir mejor que sus ancestros, sus antecesores, ¿verdad? Segundo, porque a ver, yo estudié en un colegio privado. Yo me crié en una burbujita. Y para mí llegar a la Universidad de Costa Rica y tener esa interacción con gente de absolutamente todas partes del país, me abrió los ojos. Sí, a mí me pasó igual, es chivísima. Uno llega y Súper. conoce gente de todas partes del país. Así es, y se da uno cuenta de que hay gente maravillosa en todas partes y que hay perspectivas y puntos de vista muy distintos de los que uno tiene, experiencias vividas muy distintas de las que uno tiene. Y déjenme contarles que a la hora de pensar en política pública, todo eso pesa, ¿verdad? Y otra cosa que dije el otro día también en comisión, yo fui víctima de la reforma educativa de 1975. El ministro de Educación se llamaba don Ladislao Gámez. Y él promovió una reforma educativa que tengo que decir fue la última gran reforma educativa y para mí el principio de la debacle del sistema educativo costarricense. Ojo que estamos hablando de hace 49 años. Los cambios en estas materias se van percibiendo muy lentamente. En 1975, en esa reforma educativa, se eliminó de los programas educativos la literatura universal, la historia universal y la enseñanza de la lógica formal. Y se eliminaron las pruebas de bachillerato. Entonces, ahí nació el ombliguismo costarricense. Esa maña que tenemos los ticos de estar constantemente viéndonos al ombligo porque nos creemos el centro del mundo. Yo fui al colegio y ¿qué me pusieron a leer? Marcos Ramírez, qué sé yo, que son obras maravillosas, pero son obras maravillosas que tienen que ser complementadas o tienen que ser leídas dentro de las corrientes universales de la literatura y uno no puede salir del colegio sin haber leído algo de Shakespeare. Sí. Bueno, nunca lo mencionaron. No existía porque se eliminó la literatura universal. La historia universal. A nosotros nos enseñaron geografía de Costa Rica, historia de Costa Rica, y si se mencionaba Centroamérica era porque la frontera norte era con Nicaragua y la sur con Panamá, nada más. Y lo que estaba pasando y lo que había pasado en el resto del mundo, a mí en la secundaria nadie me lo mencionó. Y yo cuento, mi mamá me tuvo a mí de 20 años. Y cuando yo estaba creciendo, en la casa todavía estaban los libros del colegio de mi mamá. Y entonces había un libro de mitología griega y romana, había un libro de historia universal, había libros de autores extranjeros, que eran libros que ella había leído en el colegio. Y yo los veía y yo decía, qué raro que será esa vara, mitología griega y que es historia universal. Y cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica, me exigen llevar los ¿cómo se llamaban esos cursos? Los generales, humanidades. Sí, los repertorios y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo escogí llevar un curso de introducción a los estudios clásicos. Y entonces ahí aprendí de mitología griega, de mitología romana y un poquito de la literatura, del teatro, de la tragedia, toda la carambada, ¿verdad? Y de pronto me abrió los ojos. Y de pronto me hizo clic en la cabeza. Yo dije, mira, esto era los libros de mi mamá. Y me fui a buscarlos y ahí estaban todavía. Y efectivamente eso era. Entonces, a mí la Universidad de Costa Rica me abrió los ojos en un montón de sentidos. En el sentido de conocer las realidades de la gente. Yo tenía un compañero de La Vega de San Carlos. Carajo, brillante.
pero había salido de un colegio rural y entonces le costaba mucho la parte matemática. Y Gerardo, y un día se me acercó y me dijo, me dice, Eli, yo puedo estudiar con usted. Me dice, porque yo veo que usted tiene facilidad con esta vara de las matemáticas. Y nos sentamos a estudiar juntos y de verdad, para mí fue súper enriquecedor porque cuando uno aprende un concepto nuevo, la mejor forma de afianzarlo en la cabeza es explicárselo a alguien más, ¿verdad? Y darme cuenta de que el chavalo le iba mal, pero no tenía un pelo de tonto, le iba mal porque venía mal preparado, ¿verdad? Y en lo que yo le haya podido ayudar, espero que le haya podido ayudar, ¿verdad? Me enriqueció a mí también. Entonces, yo soy un gran defensor de las universidades públicas. Y por supuesto que también de las privadas. Las privadas vinieron a llenar un vacío que había aquí en la educación. No puede ser que en la UCR usted para estudiar no puede trabajar, porque los cursos son de 7 de la mañana a 11 de la mañana y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Hay que adaptar la oferta a las necesidades del mercado. Y bueno, eso lo vino a hacer las universidades privadas, que dijeron, no, nosotros ofrecemos clases de las 6 de la tarde en adelante. Uh-huh. Le abrió la puerta a un montón de gente. Y ojo, la gente más humilde, la que no podía estudiar sin trabajar, no podía entrar a las universidades públicas por los horarios, tuvieron que ir a conseguir créditos para entrar a las universidades privadas, ¿verdad? Pero bueno, resulta que el principal problema que tenemos en Costa Rica es en la educación preescolar, primaria y secundaria. Ahí tenemos un poco más de 1 millón de estudiantes. Como decía anteriormente, de cada 100 niños que entran a primer grado, menos de 70 se gradúan. Perdón, sí. Menos de 30, un poquito más de 30 se gradúan de secundaria. Casi la totalidad termina en la primaria, pero terminar la secundaria son más o menos 30, 35 de cada 100. Sí, y además, bueno, con un montón de deficiencias, por claro. Falta de recursos, ¿verdad? Estábamos el otro día revisando números que hay un porcentaje altísimo, creo que son como 3/4 partes de las escuelas no dan el programa completo. 95%, Katy, 95% de las escuelas en Costa Rica no ofrecen el currículum completo. No ofrecer el currículum completo es estar preparando autómatas para el futuro. Uh-huh. Porque lo primero que se recorta es artes plásticas, música educación física, como que si las personas fueran a vivir solo de química, matemática e historia, ¿verdad? Y entonces ahí ya tenemos un problema muy serio. El 95% de las escuelas en Costa Rica no dan el currículum completo. Ya ahí tenemos un súper problema. Sí. Pero además, en la secundaria estamos perdiendo a 2/3 partes de los jóvenes. Y entonces los que llegan a la universidad mal preparados, pero los otros no llegan a la universidad. Y entonces, cuando yo me pongo a analizar el presupuesto del próximo año, les decía que viene el 4.9% del PIB para toda la educación. No el 8%, el 4.9%. Y de eso, solo el 3.8% va para primaria, secundaria y preescolar. Solo el 3.8%. El otro 1.1% va para las universidades. Uh-huh. O sea que la proporción de asignación de plata está súper cargada a las universidades y muy poco al resto de la educación. Y entonces yo de ahí me voy a ver qué dice la Constitución política. La Constitución dice 8% del PIB para la educación. Y después dice que el Estado tiene la obligación de crear el Fondo para la Educación Superior, el FES, ¿verdad? Y que lo tiene que alimentar. O sea, el Estado tiene que ponerlo. No dice cuánto. Pero hay un acuerdo firmado entre algún gobierno hace muchos años y CONARE, los rectores, donde se estableció que el FES iba a llegar al 1,5%. Quiere decir que 1,5% para las universidades, 6,5% para todas las demás. Y eso suma el 8%. Y cuando uno saca la proporción, resulta que eso es 19% para las universidades y 81% para todo el resto de la educación. Y ojo, que ahí se reconoce que la educación universitaria es mucho más cara que el resto de la educación.
Y así tiene que ser, porque en las universidades se hace investigación, lo cual obliga a tener laboratorios y equipos complejos. Y los etcétera. profesores son más expertos. Sí, los profesores tienen mínimo una maestría y si no doctorado. O sea, es una operación más cara. Entonces, con 120,000 alumnos que hay en las universidades públicas en Costa Rica, se les está dando casi el 20% del presupuesto, y el MEP con 1 millón de alumnos se le está dando el 80% del presupuesto. O sea, prácticamente se le está dando el doble de plata por estudiante a las universidades. Eso está bien, eso está bien. Pero en el presupuesto del próximo año no es 20 para las universidades, 80 para las escuelas, sino que es 23 para las universidades, 77 para las escuelas. Y entonces yo lo que propuse es, como los diputados en la comisión estamos buscando recursos para aumentar la inversión en educación, que lo hagamos respetando la proporción de la Constitución, del 80-20. Si se llegara a aprobar, por ejemplo, la moción del Frente Amplio y Liberación de darle un 2% de aumento al FES, por el monto de ese aumento, estaríamos dándole si no me equivoco, 65% al MEP para ese millón de estudiantes y un 35% al FES para los 120,000. Inclinando demasiado la balanza. Así es. Entonces, mi propuesta es, vamos con el 80-20. Y nos sentamos a hacer aquí el cálculo, y aquí Adrián sacó su Excel, hicimos los cálculos de cuánto dinero están aprobando o estamos aprobando en la Comisión de Hacendarios en mociones para reforzar la educación, y cómo se distribuye eso entre escuelas, colegios y universidades, ¿verdad? Y nos dio que el aumento al FES tiene que ser del 0,81%, para respetar esa proporción del 80-20, ¿verdad? Y entonces esa fue nuestra propuesta. Hoy que en la igual noche eso veremos. está por encima del 0,3% que fue la inflación. Es o correcto. sea, sí es un Así es. incremento en términos reales para la universidad. Es un incremento en términos reales. La inflación acumulada de la interanual a agosto de este año, que es la última que está publicada, es del 0,31. ¿Qué quiere decir inflación interanual? La que se acumula en los 12 meses hasta el 31 de agosto de este año. Que fue la última vez que se había negociado. Es correcto. La última vez que se negoció el FES se estableció un monto. Ha habido inflación del 0,31%. La Constitución Política dice que el gobierno debe plantear en el presupuesto el FES, el monto mínimo que puede plantear es el FES ajustado por la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Okay. Y entonces, para mí eso quiere decir que con dar el 0,31 cumplimos con el mínimo constitucional. Pero a ver, una cosa es el índice de precios al consumidor, que mide cuánto cuestan las latas de atún y el kilo de chorizo o de salchichón, y otra cosa es el costo de los reactivos que necesita un laboratorio químico en la universidad, o el costo de los productos, ¿cómo se llama? Medicina nuclear que tienen en la Universidad de Costa Rica. El ciclotrón. El ciclotrón de la UCR, el laboratorio aeroespacial del tecnológico. El costo de la vida de ellos no se mide en latas de atún, ¿verdad? Entonces, entendemos que sí, hay que darles un aumento un poco mayor a esa inflación, y el 0,81, pues, de ahí es un poquito menos de 3 veces el monto de la inflación. Pues excelente, creo que se nos acaba el tiempo, ya Eli tiene que irse para plenario, pero te agradecemos mucho porque es un poquito explorar esa visión liberal, ¿verdad? Demostrar que los liberales no somos come niños, que andamos buscando destruir la educación, sino que más bien queremos fortalecerla y creemos mucho en eso, especialmente para las personas más vulnerables y en condición más desventajosa. Así es, y esto no lo inventamos nosotros en el Partido Liberal Progresista. Costa Rica tiene una larga tradición de gobiernos liberales, prácticamente, bueno, la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, desde siempre me encanta recordárselo a la gente, desde la campaña nacional, desde que echamos a William Walker, de ahí en adelante, hasta 1932, prácticamente todos nuestros presidentes fueron liberales. Ahí se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria en un gobierno liberal. Ahí se
eliminó la pena de muerte, ahí se estableció la libertad de prensa, la libertad de culto, todos esos son valores liberales que vienen de ahí atrás. ¿Y por qué en un gobierno liberal dijeron educación pública gratuita y obligatoria? Porque entendieron que, a ver, si uno lo piensa desde una perspectiva egoísta, si yo soy un empresario exitoso, yo necesito mercados o sea, donde haya gente capaz de comprar mi producto, claro, pero también necesito un mercado laboral donde haya gente capaz de producir lo que yo quiero vender. Claro, necesitas Entonces, generar prosperidad. Necesito generar prosperidad, necesito que la gente esté bien educada, ¿verdad? Y si nos vamos más atrás, a los primeros pensadores liberales allá en el siglo XIX, uno podría decir que ellos eran liberales progresistas. La gente lee a Adam Smith y creen que lo único que Adam Smith dijo fue la mano oculta, la mano invisible. No, ese fue uno de miles de aportes que hizo Adam Smith. Y Adam Smith, uno lo lee y él claramente dice, ¿no? El Estado tiene papeles que cumplir y menciona en cuáles campos y todo lo demás. De hecho, tiene todo un tratado sobre valores morales. Es correcto. De hecho, y solidaridad. Para mí, yo quisiera, cuando le preguntan a uno si pudiera tomarse un café con alguien, algún personaje de la historia, a mí me encantaría tomarme un café con Adam Smith y preguntarle cuál es el libro más importante que usted escribió. Estoy seguro que la respuesta va a ser su teoría de los valores morales y no la riqueza de las naciones. Así es. Sí. Así que bueno, nos despedimos con esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos. Gracias a Adrián y Katy por una conversación bastante enriquecedora. Y recuerden seguirnos, si nos están viendo en YouTube, pónganle like, denle click en la campanita para que les aparezca la notificación. Lo subimos en todas las redes sociales. Por favor, compártanlo con sus conocidos, con sus amigos, con desconocidos, compártanlo en sus redes sociales para que el mensaje le pueda llegar a más y más gente. Manden el link por WhatsApp a quien crean que le pueda interesar. Si les pareció interesante la conversación, por favor, compártanla. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos.